Capital Sonoro. Ahora. Se aprueba en el Congreso primer debate para prohibir terapias de conversión a la población LGBTIQ+. ¿Qué camino viene para este proyecto? Fenalco anuncia que el 81% de sus agremiados reportan disminución en ventas con respecto al año pasado. ¿Qué razones podrían explicar esto? La Superintendencia de Sociedades dio luz verde para que Viva Air inicie un proceso de reorganización. ¿Cómo sería ese proceso? Ahora, un podcast. Hola, soy Santiago Rivas y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Fernando Rojas Parra. Es jueves 15 de junio de 2023. Y el dato del día está relacionado con nuestro especial de hoy sobre la situación de orden público en Sumapaz. Hace un mes exacto, la alcaldesa Claudia López, en un consejo de seguridad, dijo que el Estado no iba a repetir el error de abandonar Sumapaz y dejarlo a merced de los violentos. Este pronunciamiento lo hacía luego de que distintos panfletos circularan en esa localidad anunciando la refundación del Frente 53 de las FARC. ¿Cuál ha sido la importancia histórica de Sumapaz en términos militares? ¿Por qué luego de la salida de las FARC del mapa de la guerra, esta localidad sigue estando amenazada y vulnerable? ¿Por qué a pesar de hacer parte de la capital, esta localidad parece estar a la deriva en garantía de derechos? Estas preguntas intentaron ser resueltas en el programa de hoy. El periodista que estuvo detrás de la investigación fue Andrés Zapata. Hola Andrés, ¿qué más? ¿Cómo vio el programa de hoy y cuál es el dato del día? Hola, muy buenas tardes. Pues estuvo muy interesante, se hablaron diferentes temas como la dignificación de los derechos humanos a los campesinos de Sumapaz. E indudablemente el dato del día es que el 31% de la población del Sumapaz es víctima del conflicto armado. Además del acceso a los derechos, por ejemplo, según la Secretaría de Integración Social, en 2022, escuchen muy bien, reveló que el 16,2% de las personas viven en pobreza multidimensional. Además, la tasa de empleo es del 8,4%. ¿Qué fue lo que le pareció más relevante del programa? Creo que en la investigación pudimos entender cómo ha sido la radiografía de la violencia en Sumapaz y cómo las familias tuvieron que salir de sus tierras por las amenazas de la época de los años 90 a 2000. Además, después del proceso de paz, dicen los mismos habitantes que aún no se ha cumplido lo pactado, lo acordado en el año 2016. Además, hablamos con Judy Villalba, ella es una directiva de Sintrapaz y quien informó que este sábado 17 de junio van a movilizarse pacíficamente por los derechos de los campesinos y campesinas. Pero igual, si ustedes quieren conocer más información sobre este programa, sobre este tema, pues lo pueden buscar a través de todas las redes sociales de Ahora. Gracias Andrés. Ahora sí, vamos con las noticias. Muchas gracias a ustedes. Fenalco, la agremiación de comerciantes del país, dice que cerca del 81% de sus afiliados reportaron disminución en sus ventas en mayo con respecto al mismo mes del año anterior. Cristian León tiene más información. Hola Cristian, ¿de dónde salen los datos y qué más detalles dieron los comerciantes de Fenalco? Hola Santiago, hola Fernando, como ustedes bien lo decían, los comerciantes tienen ese panorama negativo y solo el 19% dice que le aumentaron las ventas o le fue mejor en este mes con respecto al año pasado. ¿Cómo llegamos a estas cifras? ¿Cómo llegamos a estas estadísticas? Bueno, mes a mes, comerciantes de sectores como lo son venta de vehículos, electrodomésticos, moda, calzado, marroquinería, joyería y bisutería, envían toda esa información a Fenalco, que la organiza y la distribuye y llegan estos datos. Lo que indicaron también es que hay un problema muy grande, no solo de la compra, sino incluso de los clientes que llegan a visitarlos. También está mucho menos, es cierto, no todos los clientes que llegan a la tienda le compran o a una tienda virtual, pero aún en ese concepto también están teniendo problemas. ¿Qué podría explicar el descenso en ventas? ¿Existe alguna hipótesis? Sí, Santiago. De hecho, yo creo que es la más clara, la hemos tocado varias veces en estos aspectos económicos y es el efecto inflacionario.
que es el que sigue marcando esa baja de compra. Y aunque el ingreso base de los colombianos no es que se haya movido, sí se ha demostrado que la tendencia al encarecimiento de los productos es lo que ha causado este déficit. Pero pongámoslo en palabras de expertos, y esto es lo que indica María Fernanda Gómez. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Cooperativa y magíster en Psicología del Consumidor. El sector comercial está viendo un bajón en las ventas, teniendo en cuenta la inflación que los hogares colombianos están percibiendo en los precios de sus consumos naturales o sus consumos de canasta familiar. Cuando existe una inflación dentro de estos precios, en este momento está en aproximado 1,3%, pues se da una reestructuración del bolsillo de los colombianos, quienes valoran y evalúan de manera diferente la compra y adquisición de ciertos artículos. Entonces, sacrificamos ciertas categorías de productos que no son tan necesarios, que consideramos que no son requeridos en su momento o en este momento, frente a sacrificar aquellos que son habituales, como son la compra de bienes y servicios para la subsistencia. Bueno, ahí, por ejemplo, la caída en la tasa del desempleo no ayudaría a incentivar el consumo. Recordemos que el desempleo bajó 0,5% en abril de este año frente al mismo mes del año pasado. ¿Esto afecta de alguna manera el consumo, Cristian? Eso es positivo, esa reducción es positiva, pero ¿qué dicen los comerciantes? Y hay que decir que ellos siempre, y más con la reforma laboral, tienden a dar conceptos fatalistas, pero los analistas también concuerdan en algo, y es que las cifras de desempleo son aún altas en el país. ¿Qué dicen los comerciantes en esta encuesta? Que para ellos no está siendo fácil encontrar mano de obra calificada. Si bien mucha gente llega a pedir el empleo, cuando ellos requieren habilidades específicas, no las encuentran. De hecho, un 59% de los encuestados de estos empresarios dice que tiene esas dificultades, no solo por la falta de destrezas y conocimientos, sino pues, bueno, ya el contexto de la ciudadanía ha cambiado y ellos también argumentan que en la actualidad y sobre todo los jóvenes buscan horarios flexibles, teletrabajo y también otras modalidades que faciliten actividades. Es decir, las personas que quieran el empleo o no tienen la capacidad o no tienen las habilidades que ellos buscan y los jóvenes que sí las tienen piden otro tipo de condiciones laborales. Y esto genera como ese cóctel para que no se encuentre la empleabilidad que están buscando los comerciantes. Por último, Cristian, ¿qué expectativas tienen los comerciantes para el segundo semestre? Bueno, ellos dicen el 30% de los empresarios dice que las cosas van a empeorar. Sin embargo, en este aspecto sí ya estamos mucho mejor. Parece que lo que ellos proyectan es que el cierre de año mejore mucho y el 70% restante se distribuye en que piensan que las ventas van a ser iguales o que la verdad van a tener una mejora y un repunte importante. También hay que tener en cuenta que las fechas que año a año marcan este aumento de ventas son, por supuesto, Navidad, que es donde esperan que se haya ese incremento, y una más cerquita, por ejemplo, el Día del Padre. Entonces ellos dicen que este cierre de año esperan y calculan que sea mucho mejor. Bueno, Cristian, muchísimas gracias y nos oímos pronto. Así es, Santiago. Gracias a ustedes. El proyecto de ley que busca prohibir las llamadas terapias de conversión para la población LGBTIQ+, pasó ayer su primer debate en el Congreso. El proyecto tuvo 20 votos a favor y 2 en contra en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Melisa Guevara tiene más información. Hola Melisa, ¿en qué consiste este proyecto? Hola Fernando, qué gusto saludarte. Pues este proyecto lo que quiere es erradicar las mal llamadas terapias de conversión y busca prohibirlas en su totalidad. Es decir, que en esa conversación pues se entienda que realmente esto no es un esfuerzo para el cambio de orientación sexual e identidad e incluso expresión de género, porque eso es una realidad. Y estas mal llamadas terapias de conversión, pues por supuesto lo que hacen es causar daños físicos y psicológicos. ¿Qué datos hay al respecto? Bueno, pues de acuerdo con Profamilia, 1 de cada 5 personas LGBTIQ+ son sometidas a algún procedimiento de estos, es decir, son sometidas a estas terapias de conversión en Colombia. Esto, pues, por supuesto, es totalmente grave. Y dentro de las personas que estuvieron defendiendo este proyecto está, por ejemplo, Dane, que hace parte de la Fundación GAT, quienes acompañan a personas LGBTIQ+ en todo esto, que se enfrentan a
las terapias de conversión o a esos espacios de pronto en los que la religión incluso les ha hecho creer que son exorcismos para que saquen de sí mismos pues esto que está fuera de lo heteronormativo. Entonces, así las cosas, menciona Dane, esta persona que hace parte de la Fundación GAT, que aproximadamente 600 personas LGBTIQ+ son sometidas a estas terapias, pero por supuesto esto no es documentado. Estas 600 personas se acercarían cada 2 meses a diferentes fundaciones o a personas que también estén lidiando con esto, es decir, personas LGBTIQ+ para contar su experiencia, es decir, ellos mismos saben que está mal, pero no se atreven a hablarlo porque por supuesto está ese estigma y esa discriminación hacia ellos. Pero venga, Melissa, explíquenos cómo es que sigue siendo legal en el país esas terapias de conversión. ¿En qué consisten esos tratamientos? Bueno, estos tratamientos, según los testimonios que se han recolectado, porque no hay evidencia científica hasta el momento, es decir, son precisamente sesiones en las que les meten la cabeza en alguna pila de agua para tratar de cambiar su orientación sexual e incluso les hacen torturas como el electrochoque. Al respecto, tenemos a Esteban Bejarano, quien nos cuenta específicamente cómo son esas terapias de conversión y cuál ha sido su experiencia con ello. Elisa, buenas tardes y para todos los que escuchan ahora un podcast, bueno, de forma muy personal les cuento también rápidamente cómo fue esa experiencia. Fue como pues en los primeros años de mi vida y realmente, como ustedes los estaban mencionando, todavía no entiendo por qué son posibles este tipo de actos, ¿sí? Son momentos y espacios que realmente no tienen un fundamento y que de alguna otra manera, por decirlo como que se entienda, es que no sirven para nada. En ese momento, cuando me sometieron, pues obviamente obligado a estas terapias de conversión, lo hacían pues de alguna u otra forma, como con cosas que llevaban a que entrara como en un sentido de quitar la percepción del mundo que tengo, ¿sí? Por medio de gotas tipo como marihuana y otras que manejaban en ese momento y encerrándome en cuartos oscuros, donde con una voz lo que hacían era como tratar de persuadirme de olvidarme de ciertos pensamientos o sencillamente de un gusto en específico. Entonces, esa es como la práctica que se generaba en ese momento. Obviamente, hay como diversos tipos de terapias que se llevan a cabo. Esta era como una terapia, como por decirlo así, como con algo ancestral, que pretendían como por medio de ese tema de aceites, de olores, de colores, tratar de como persuadir el pensamiento. Esteban, pues muchas gracias y esperemos que con este debate que ya pasó en primera instancia, pues en el segundo debate y demás, pues por supuesto quede erradicado esto para que ni usted ni ninguna otra persona tenga que vivir con esto que debe ser aterrador. Y a propósito de eso, también hablamos con la directora de incidencia de Profamilia, Diana Moreno, quien precisó que la carga histórica de estigmatización y prejuicio es lo que realmente está operando en estos mal llamadas terapias de conversión. Escuchemos. Este proyecto de ley es fundamental, por un lado porque permite ampliar la conversación sobre la dignidad humana, pero por otro porque es una cuestión de progreso en nuestro sistema legal. Es importante saber que no existe evidencia científica que justifique la vulneración de los derechos humanos de las personas LGBTI. Por el contrario, múltiples estudios demuestran la afectación a la salud mental y física que ocasionan los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad y expresión de género, a los cuales llamamos en corto ECOSIEG. Vale, Melissa, pues muchas gracias y estaremos atentos a lo que pase con este proyecto de ley. Gracias, Fernando, y es un gusto estar en Ahora un Podcast. Esteban, y usted nos tiene una noticia también, ¿cierto? Claro que sí, Fernando. ¿De qué se trata? Es una de transporte, Fernando, pues en las últimas horas la Superintendencia de Sociedades informó que dio luz verde a la aerolínea Ultra Air para tener una reorganización empresarial. Esto luego de que las super sociedades indicó que esta aerolínea de bajo costo cumplió con los requisitos para tener esta reorganización conforme a la ley, al entregarlos a tiempo para iniciar este proceso, como lo indican los artículos 14 y 15 de la ley 1116 de 2006, establecidos en el artículo 2 del decreto 560 de 2020. ¿En qué consiste el proceso? Fernando, da inicio formal a una serie de acciones que permiten modificar estructuras societarias para adaptarlas a las nuevas necesidades de las empresas. Por su parte, el superintendente de sociedades, Billy Escobar Pérez, aseguró que otorgarán
los espacios para que las empresas encuentren acompañamiento permanente que les permita su pronta recuperación y fortalecimiento, logrando restablecer sus relaciones crediticias y comerciales para que logren salvaguardar el empleo, impulsando la economía del país. Ok, ¿y qué pasaría con la aerolínea entonces? Pues espera que esta decisión permita que la aerolínea vuelva a despegar. Recordemos que desde marzo esta aerolínea dejó sus aviones en tierra porque se declaró con una crisis financiera. Comenzar con este proceso de organización le permite reorganizarse de forma operativa, financiera y también en cuanto a organizacional, es decir, en cuanto a la administración, ya que los acreedores y la empresa pueden definir nuevas condiciones para la normalización de sus pasivos. En otras palabras, la aerolínea ahora tendrá la opción de poder reestructurar sus deudas para pagar a los acreedores. Por otro lado, vale la pena recordar que el Ministerio de Transporte denunció a la aerolínea por presunta estafa agravada y otros delitos. Esto porque, según la Autoridad de Transporte, entre el 30 de marzo de 2023 y el 28 de febrero de 2024, Ultra Air vendió 327.551 tiquetes y la aerolínea tendría que establecer por qué vendió estos tiquetes antes de suspender sus operaciones. Esteban, muchas gracias. Con todo el gusto, Fernando. Como hoy es jueves, tenemos al gran Fernando Rojas, nuestro coanfitrión de hoy, para que nos hable de algún tema picoso de la ciudad. Fernando, la palabra es suya. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, Ríos, muchas gracias. Como siempre, un gusto acompañar aquí los jueves. Y hoy vamos a hablar de un tema que preocupa por la ciudad y por el bolsillo. Y es el gran retraso que tienen las obras de valorización que se vienen desarrollando en la ciudad. El nivel de avance no es el esperado. Algunas han tenido suspensiones y varios contratistas están emproblemados, con lo cual pues preocupa el futuro de estas obras. Aquí es importante tener presente dos cosas. Lo primero es que en 2013 se tuvo que devolver el aporte de cerca de 200.000 millones de pesos a casi 1 millón de propietarios que pagaron la valorización para obras en 2005, pero que no se hicieron. En 2018 se definieron 16 proyectos nuevos que se iban a construir vía valorización por 764.366 millones de pesos. Eso es un billetal. De todas esas obras, solo hay una que ha sido entregada, que es el ciclopuente del Canal Molinos, que es el que vemos ahí en la autopista norte a la altura más o menos de la 106, pero todas las otras que contemplan andenes, ciclorrutas, puentes peatonales, 3 tramos de avenidas, 4 zonas industriales, pues están en veremos. Entonces, aquí hay una preocupación muy grande porque es obvio que existe un problema de fondo con esta figura de financiación que mina la confianza ciudadana, que no es eficiente, que requiere un ajuste, pues teniendo en cuenta que viene una campaña electoral en la que vamos a entrar en poquísimos días, pues viene un gran debate sobre la infraestructura que necesita la ciudad, de dónde va a salir la plata y cómo ellos van a construirla si los ciudadanos aportan, pero no ven las obras. Bueno, pues Fernando, esperemos a ver pues qué ocurre con esto. Obviamente es un panorama preocupante, pero pues ahí sí, nosotros seguiremos simplemente cubriendo lo que ocurra con estas obras de valorización, que igual pues, hombre, lástima, ¿no? Un problema. Sí, es un momento muy difícil porque además es que es recurrente, ¿cierto? Esto no es un problema de esta administración, es que estamos hablando de alcaldes y alcaldes que pasan, la gente contribuye y las obras no se ven. Bueno, pues ya seguiremos nosotros viendo cuáles son los temas de Bogotá cada jueves. Muchísimas gracias, pero no lo puedo despedir, quédese aquí por favor. Y ustedes que están oyendo este podcast tampoco se vayan, al menos no se vayan sin las siguientes noticias. Una noticia legislativa, porque por falta de votos a favor se aplazó el debate en el que se discutía la regulación del cannabis de uso adulto en la plenaria del Senado. Se necesitan 54 votos para aprobar el proyecto de ley que sería un quiebre histórico en la manera de enfrentar el tema de las drogas en este país. De momento, la cuenta es que hay 48 votos. El debate se reanudará el 20 de junio, última fecha donde se podría aprobar. Una de Cultura y Paz, porque la Secretaría de Planeación está coorganizando, junto a las alcaldías locales de Kennedy y Puente Aranda, y junto a la emisora La Mix,
el concierto de paz y reconciliación LGBTIQ+, Bogotá 2023, que tiene como fin ayudar a cerrar las brechas de discriminación. El concierto será mañana viernes 16 de junio en Mundo Aventura y abrirá las puertas a las 10 de la mañana. Hay entrada libre. Y terminamos con una noticia de servicio porque hay más de 20.000 pasaportes sin reclamar en las 3 sedes de la Cancillería en Bogotá. Así que si ya hizo la vuelta de renovar el pasaporte, trámite que cuesta 185.000 pesos y se le ha pasado recogerlo, vaya a la sede donde hizo esa vuelta y recoja su pasaporte. Recordemos que en Bogotá se expiden 60.000 pasaportes al mes. Eso fue todo por hoy. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político y de vital importancia también para saber lo que pasa en la política y en la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Google dice que mañana viernes hay posibilidades de lluvia, así que mejor saque su paraguas. Pero como es Bogotá, saque también su bloqueador solar. No termine el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y por favor compartan este episodio. Hasta luego, estimado Fernando, hasta luego. Capital Sonoro.